se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos, pueblo dominicano, en todo el territorio de la República y en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 25 de septiembre del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espellananita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Pino. Muy buenos, Roger. Muy buenos días, muy buenos. Bueno, buenas por suerte sin huracán. Bien. Vamos a comenzar con un boletín meteorológico. Que siga su curso hacia el oeste franco. Aquí tenemos una gráfica que nos describe a modo de intensidad y de posición también cómo se puede ubicar hoy en día al huracán Lili, que como dijimos en nuestra intervención anterior acerca de huracanes, los que se originaban en la costa occidental del África y venían por las latitudes más bajas, más cercanas al Ecuador y a la costa norte de Venezuela, esos son los que eran peligrosos para la República Dominicana. El otro huracán ya ha entrado en el Golfo. Lili ya no representa verdaderamente un peligro potencial. La ubicación se ve más clara en esta gráfica, en donde solamente se ubica el centro y el desplazamiento que ha tenido el fenómeno, que hasta ahora es una tormenta tropical, que ha reducido su intensidad y su profundidad en consecuencia. Fíjate que del último boletín hay un desplazamiento. No, bajó de la brisa de 70 millas por hora, sí, a 40. Es decir que en vez de irse profundizando, Lili pues reduce su amenaza hacia la República Dominicana, no solo en cuanto a nuestro país, no solo en cuanto a su desplazamiento, sino también a su intensidad. En consecuencia, para quien parece ahora representar otro contratiempo, además del que ya le ha azotado por la parte occidental de su isla, es a Cuba y a Jamaica. Pero Haití también tendrá alguna de las consecuencias del desplazamiento. Déjame hacerme yo un cuestionamiento aquí en público, porque fíjense la trayectoria que esto trae y se ve que si no hay nada que lo modifique va a seguir por acá. Sin embargo, hay una proyección que trae la prensa de un posible trayecto. Y mire la curva, dame el favor de contarme ahí. La curva que toma metiéndose entonces entre la isla de Santo Domingo y Cuba. Un canal del viento de Jamaica. Eso es algo que nosotros no entendemos. ¿Por qué se está pronosticando esa curva? Ojalá que no. Eso se pronostica, arquitecto, en virtud de que hay una influencia de la rotación de la Tierra que se llama el efecto de Coriolis, que modifica la trayectoria cuando ya llega a cierto límite de velocidad, es decir, cuando la velocidad es más reducida, es cuando más rápidamente recurva. Y entonces esto lo hace modificar de una manera a veces hasta violenta y dislocada la dirección a los fenómenos de esa naturaleza, que ocurre con mucha frecuencia, y aquí en el área del Caribe ya nos ha ocurrido a nosotros. Hubo uno que una vez hasta se devolvió. Ese fenómeno entonces tiende siempre en su patrón de trayectoria estándar de recurvar hacia el
noroeste y no mantenerse hacia el oeste franco. A veces lo hace de una manera pronunciada, como ahí parecen haber trazado, y a veces lo hace de una manera más gradual. A mi juicio, muy humilde entender, es que no va a ser tan pronunciada, sino que va a continuar hacia el oeste. Y el hecho de que la posición esta que se ve aquí ya está más o menos acá, nos puede decir que va a continuar directamente hacia el oeste. Bueno, de todas maneras, sí sigue su curso, con el cambio o no. Sí. El país tiene que tomar precaución con relación a precipitación, lluvia intensa. Hay que cuidar las presas. Creo que en eso estaba el comité de emergencia que preside el director de la Defensa Civil, porque si se desagua una presa por razón de que ésta se llena, ya sabemos lo que puede pasar aguas abajo. Y además debo decir que una de las cosas que no se ha planificado por falta de una visión territorial de la planificación es que cuando se ubican las presas no se toma en cuenta la posibilidad de un fallo de desastre, a nivel de desastre, es decir, que o un sismo, o en el caso de un huracán que llene la presa y la desborde y provoque un fallo de la presa también, lo que pueda suceder aguas abajo. Es decir, que en una planificación bien entendida se trata de evitar que haya grandes masas de agua, aguas arriba de asentamientos humanos, porque siempre hay que contar con la posibilidad de un desastre, una catástrofe de la naturaleza. De manera que hay que cuidar también la situación de todos esos infelices que viven en las cañadas, porque cuando vienen estas precipitaciones violentas, el agua se acumula y baja con una rapidez increíble por esas cañadas y sorprende a todo el mundo. Y a orillas de los ríos. Si no hay una acción preventiva, si no van las brigadas a advertir a la población, entonces pueden producirse tragedias lamentables bajas. Sí. Bien, vamos a dar un boletín sobre la cuestión de fin de semana pasado que no cubrimos el lunes. En esta oportunidad hubo una ligera baja en el caso de la gasolina premium fueron 64 centavos, la gasolina regular fueron 55 centavos y el gasoil regular 35 centavos. En GLP, que se le ha subido increíblemente, solamente se le bajó 2 centavos el galón. El telón de fondo de esto es que la canasta venezolana subió ligeramente 11 centavos del dólar. La canasta de los precios se mantuvo en el mismo nivel. El West Texas Intermediate bajó 31 centavos y el Brent Mar del Norte bajó 20 centavos. Sin embargo, salí ayer en la prensa, tengo ahí algunas informaciones desde Europa diciendo que, y estos son cotizaciones bursátiles, que el petróleo subía precisamente por la expectativa de una agresión a Irak. Y entonces vendría lo que hemos estado diciéndole. Ahí hay unas declaraciones que ponen los pelos de punta. El jeque Yamani, que fue durante muchos años el ministro de petróleo de Arabia Saudita, y que fue la contraparte de todas aquellas negociaciones que provocó o llevaron a la gran alianza de Estados Unidos con Arabia Saudita, está diciendo que si se produce esa agresión, el petróleo arrancaría a $30 y podría llegar a $100 el barril. Claro, en el trayecto de 30 a 100, nuestro pronóstico es que la economía del mundo colapsa. No es verdad que la economía mundial aguanta ni siquiera el petróleo de $40 el barril. No lo soporta. La economía de Estados Unidos menos. De modo que ojalá
que quienes están en esa tesitura comiencen a ver un poco más allá, como lo indican algunos de los muy sesudos artículos que hemos sacado del internet, que dice uno de ellos, un día después. Es un enfoque muy interesante porque le está diciendo, sobre todo al presidente Bush, bueno, perfecto, ya quitamos a Saddam Hussein. Y ahora, ¿verdad? Entonces, esas son de las cosas. Son dos artículos interesantes. Aquí hay otro, que esto es un artículo muy crítico de ciertas actitudes del presidente. Lo escribe en la página editorial del New York Times el escritor Paul Krugman, que es un autor de varios libros muy interesantes, del cual yo tengo varios. Y él hace una visión retrospectiva a través de la historia, porque hubo un comentarista que se llama Karl Rove, que estaba haciendo unas expresiones muy laudatorias del presidente Bush comparándolo con Andrew Jackson. Entonces él comienza ahora a hacer un recorrido por la historia y a encontrarle parecidos al presidente Bush con William McKinley. Y lo que hizo el presidente McKinley, es decir, que había una atmósfera imperialista en la política de McKinley. Dice que ese olorcito, ese tufo se siente ahora también. Dice, y él titula el artículo como el peso del hombre blanco, white man burden, el peso del hombre blanco. Y aquí hay otra cosa, y es que, bueno, aquí está el artículo, el día después, the day after, ese es del Nicholas Kristof. Y entonces, bueno, eso me recuerda a aquella novela de Luis Espota, El primer día. el primer día. Ese es un día después. Sí, esa novela de Luis Espota, que fue un escritor genial sobre la política latinoamericana. Y él escribía de tal manera que sus personajes podían ser de cualquiera de nuestros países. Recuerdo de manera muy particular el personaje que él tenía como presidente, Gómez Anda, el presidente Gómez Anda. Gómez Anda. Y uno se ponía a ver el perfil de Gómez Anda y el parecido con el presidente Balaguer era realmente asombroso. Yo debo decir que ese libro lo leí yo por primera vez porque don Luis Amía Matió tuvo la gentileza de prestármelo un día que conversábamos en su casa. Me dijo, ¿usted leyó este libro? Yo le dije, no. Dice, esto me lo mandó mi sobrino Víctor Cabral Amiao. Y usted debe leerlo. Y me prestó el libro. Poco tiempo después murió don Luis y yo le devolví el libro a quien se lo mandó, que fue a Víctor Cabral. Realmente uno aprende mucho de lo que escribe la pluma o de lo que escribió la pluma de Luis Espota. Y en esa novela del primer día él retrata lo que le pasaba a ese presidente, Aurelio Gómez Anda, el primer día que dejó el poder. Porque es que la gente no piensa en lo que viene después. Y esto parece que está sucediendo en el gobierno de los Estados Unidos. Y este artículo es una reflexión para que el que lo quiera leer. Vamos a pensar, bueno, muy bien, y ahora, ya lo hicimos, y ahora. Eso es lo que está faltando a nuestro juicio. No sé qué tú piensas. Comparto absolutamente esos criterios. Es que no parece haber raciocinio, no parece haber equilibrio, no parece haber justeza en lo que se pretende, en la empresa que se pretende llevar a cabo. Todo el mundo ve consecuencias ominosas a una acción de esa naturaleza. Para los Estados Unidos directamente y para la economía del mundo entero. Y quienes más la van a resentir son los paisitos como los nuestros subdesarrollados, porque ustedes saben que la dependencia es algo que gravita sobre nosotros como si fuera un fardo que no podemos desprendernos. Ahora resulta
que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se desprende con una decisión contra Israel, contra las acciones de Ariel Sharon. Pero ¿qué hace ese señor? No desacatar. Él dice que no. No tiene que ver con Y ahí mismo ataca entonces así es. Lo poco que queda en pie. Ese es otro que está haciendo y deshaciendo su antojo. Sí, pero el problema es hasta qué punto la actual administración Bush está comprometiendo gravemente la capacidad de los Estados Unidos de liderar, como hasta ahora lo había hecho, los ideales de un orden justo en el mundo, basado en la libertad individual y colectiva. Por cierto que saqué también una información muy oportuna de parte del cineasta Francis Ford Coppola. Ustedes saben que es un famoso productor que ha hecho en el cine cosas memorables. Desde su famosa película sobre la guerra de Vietnam, que dice Apocalipsis Ahora, que fue la primera película que comenzó a revelar aquel infierno que fue Vietnam para todos, porque lo fue para los vietnamitas, que tuvieron que soportar cosas increíbles, pero lo fue también para los soldados norteamericanos, a quienes su propio gobierno le echó encima un defoliador que se llama Agente Naranja, y de allá vinieron muchos soldados a morir de cáncer en los Estados Unidos, y todavía hay veteranos ahí que están en el proceso de morirse porque le echaron Agente Naranja encima a su propia tropa. Yo no he visto que le hayan pasado consejo de guerra a ningún general por esa orden, pero debían habérselo pasado a quien dio esa orden. Pues bien, Francis Ford Coppola abrió el camino a una serie de películas que han venido después, relatando todo aquel horrendo desastre de lo que fue Vietnam. Y dice él ahora: cineasta de Estados Unidos advierte, no habrá paz sin justicia. Y esto viene de San Sebastián, España. Dice: el cineasta estadounidense Francis Ford Coppola aseguró este domingo en San Sebastián, País Vasco del Norte, que los ataques del 11 de septiembre de 2001 generaron una América con rabia, que tiene el poder de hacer que mucha gente lo pase mal, y lo va a hacer, al tiempo que aseguró que en Oriente Medio no habrá paz sin justicia. Y eso se refiere a lo que está pasando entre Israel y Palestina. Y también entre lo que va a pasar con lo que ya hizo Estados Unidos en Afganistán y lo que piensa hacer en Irak. Dice: en rueda de prensa, el director del Padrino recordó el esplendor medieval de la cultura islámica, la más avanzada de su época, y lamentó que ésta se conozca tan mal en Estados Unidos, donde parece que se hace un patrocinio injusto de una parte del conflicto de Oriente Medio, dijo en alusión al apoyo de Washington a Israel. Coppola recordó que los israelíes también recurrieron al terrorismo contra el dominio inglés en Palestina para lograr la creación de su Estado en 1948, y se mostró partidario de reconocer a esta gente, a los palestinos, para resarcirles un poco de su sufrimiento pasado. Eso es la visión de un hombre, no solamente de un gran compromiso social, en el sentido de su capacidad intelectual puesta al servicio de lo que él cree que es lo mejor, sino además de una enorme responsabilidad. Es decir, es un hombre que no ha vacilado en decir lo que piensa, porque hay mucha gente, sobre todo los políticos ahí en Estados Unidos, que tienen el zipper puesto porque temen ahora aparentar como que están conspirando contra su país, ¿no? ¿Viste las declaraciones de Al Gore? Sí, han traído una tremenda reacción. De acuerdo a lo que cita la prensa, Gore pues establece el prerequisito que todo el mundo dice, incluyendo las naciones que son miembros del organismo de las Naciones Unidas, que hay que agotar antes de tomar cualquier acción, y además de eso dice
que el Congreso de los Estados Unidos, a quien Bush está presionando enormemente para ver si el Senado en este fin de semana aprueba ya el que se tome la iniciativa contra Irak, que se le apoye y se le respalde en su decisión. Gore no está de acuerdo con que eso se asuma, menos que no se dirima bien en los debates profundamente en la Cámara. Y esto le ha traído una serie Pero de él reacciones. también dijo algo que parece que es lo que más ha mortificado. Y es que Bush está como haciendo una maniobra Para encubrir. para dejar de lado su fracaso en la lucha por el terrorismo, porque Correcto. resulta que Osama Bin Laden Ya, se olvidó. se ha olvidado ahora, no, y se ha ido desplazando, se ha llegado a decir, no, el verdadero autor intelectual, el cerebro detrás de los atentados es fulano de tal, ya no Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Y ese rol clave se ha movido de una persona a otra, Es correcto. porque el otro que estaba junto con Bin Laden, que se Sí. decía que había muerto, después se dijo que estaba vivo junto con Bin Laden. O sea, ese se El dijo, ese mulao más era el verdadero, la inteligencia gris del grupo. Sí, ahora Pero capturaron ahora uno. capturaron a otro y dicen, no, este sí Este es. no. Sí. Bueno, la verdad es que eso ha sido un fracaso. Eso ha sido un fracaso. Pero fíjense bien que cuando se fue a votar en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, la decisión de pagarle el coche a la agresión de Ariel Sharon, Estados Unidos se inhibió, Se abstuvo, sí. se abstuvo de votar. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, buscando en el fin de semana la posición de Estados Unidos al respecto, me encontré que la protesta de Estados Unidos aparecía en CNN en español, Pero no en inglés. pero en la versión en inglés no estaba la protesta de Estados Unidos frente a Israel por las agresiones que había hecho a Palestina. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, comentábamos que obviamente dentro de lo que es la difusión de las informaciones en Estados Unidos, el gobierno de Bush se ha cuidado de no salir demasiado en una posición crítica a Israel. Pero resulta ser que en la versión de CNN en español sí sale Colin Powell hablando a nombre del gobierno de Estados Unidos, criticando. Cae del close-up, aquí está. Ahí se ve el secretario Powell, En español. dice que critica a Israel por demoler la sede de Arafat, pero resulta que a la hora de votar se inhibe Estados Unidos. No vota en el Consejo de Seguridad contra eso que está criticando. Y además, uno pasa revista todo lo que está en inglés, sobre todo el CNN en inglés, de esa misma fecha, y eso no aparece. Por lo menos en esa posición relevante en que aparece en la versión en español, yo no lo encontré. Probablemente si uno lo rebusca, sabe Dios en qué página. Entonces, eso es lo que le está haciendo daño a los Estados Unidos. Desde luego, en una posición del gobierno de Bush, pero le está haciendo daño a la nación. Pero además está conduciendo al pueblo norteamericano a un conflicto interno del cual hemos hablado, porque eso sería una catástrofe si se sigue por ese camino y se logra crear un ambiente de hostilidad tal que desemboque en acciones de violencia. No sería solamente entonces el problema de la guerra en el Medio Oriente, la desestabilización de los precios del petróleo, el desplome de la economía mundial por efecto de las alzas previsibles del petróleo, y todo eso va a caer lloviendo sobre mojado en situaciones de mucho problema interno en cada uno de los países. Por lo pronto hemos visto
que hicieron renunciar a la ministra alemana que comparó a Bush con Hitler. Aquí está. A pesar de que el primer ministro ganó, parece que le resultó un poco fuerte a Schröder el mantenerla en el gobierno después de esa declaración. Y miren este otro titular, que dice que los intentos de Alemania para restañar en fin, las heridas producidas por esas declaraciones son rechazadas por Bush. Rebuffed by Bush. Sí. Es decir, bueno, si Estados Unidos pierde a Alemania como amigo y como aliado, vamos a ver el balance de los apoyos. Aquí está un artículo. Ajá. Dice, Berlusconi apoya a Bush en Irak. Aquí está. Berlusconi es el primer ministro de Italia, ¿no? Yo no sé qué busca Berlusconi, ¿no? Bueno, dice aquí él, dice, Italia debe apoyar a Estados Unidos en sus esfuerzos diplomáticos y militares para asegurar que Irak sea desarmada, dijo el primer ministro Silvio Berlusconi el miércoles, ofreciendo a Washington respaldo total en su manejo de la crisis. Pero veamos qué sigue. Dice ahí una serie de expresiones de apoyo y tal. Y se refiere también a la intervención del primer ministro Tony Blair, porque ambos, tanto Berlusconi como Blair, estaban hablando frente al Parlamento. A falta ver qué dice el Parlamento italiano de lo que dijo el primer ministro. Dice aquí, Francia dijo que quería estudiar el documento. Y China, ambos dijeron que una acción contra Irak, o contra el presidente iraquí Saddam Hussein, debería hacerse a través de las Naciones Unidas. Grecia estuvo en contra de cualquier forma de acción unilateral contra Irak. El primer ministro Kostas Simiris dijo, después de una reunión de 2 días con la Unión Europea y líderes asiáticos en Copenhague, que esa era su posición. Dice que el canciller alemán Gerhard Schröder fue reelegido el domingo en una plataforma de oposición a la guerra con Irak. Sí, es cierto. Dice que en la Gran Bretaña, el Parlamento, el martes en la noche, 56 liberal. laboristas del partido del primer ministro. Partido del primer ministro, dice rebeldes, ¿no? Se oponen, sí. Usaron una moción técnica al final de la sesión de todo un día en el debate parlamentario para registrar su oposición a la guerra. Es decir, los propios correligionarios del señor primer ministro se han volcado en contra de su posición. Y así va, o sea, esta es una situación que no sé cómo la piensan llevar a cabo. Dice, está insistiendo. La división no es solo a lo interno de los Estados Unidos, también en países aliados a los Estados Unidos está ocurriendo una escisión, tanto en Inglaterra como va a ocurrir en Italia, se va a manifestar en Italia. Mientras que los países que se están oponiendo a esa situación de ataque a Irak están manteniendo sólidamente su posición. Las Naciones Unidas tienen que ser fortalecidas en esa y en cualquier otra decisión que tome. Pero ¿y cómo se va a fortalecer a las Naciones Unidas con la actitud que ha mantenido el gobierno de Estados Unidos frente a Naciones Unidas? Para después reclamarle a la propia Naciones Unidas que no actúa mientras ellos la debilitan. Bueno, porque le están pidiendo que sea firme frente a Irak, pero quiere que sea débil frente a Israel. Y no se puede. No se puede. La ley tiene que ser igual para todos. Hay una situación, yo quería comentar, que es la del gasoducto. Porque en el fin de semana habíamos recogido la información de que los vecinos de Osama habían logrado pagar los trabajos
Sí, y decía a partir de mañana, que era lunes, el día donde habíamos recogido la noticia, no permitirán que continúe la extracción de los terrenos. Pero el ayuntamiento de la zona ya había decidido la paralización, pero los trabajos habían seguido bajo custodia policial. Ahora resulta que los trabajos se han reanudado bajo custodia policial. Bueno, la fuerza pública. Yo quiero recordar que el señor fiscal del distrito, que ahora no tiene jurisdicción de aquel lado, el señor Aristi, porque así como el ayuntamiento del distrito fue reducido a un ayuntamiento de un distritico, el distrito pasó a ser de una provincia un pedazo de la ciudad. Eso obra y gracia de la comisión del Consejo, ahora se llama, de Reforma del Estado, que preside el psiquiatra Tirso Mejía. Ha hecho un desbarajuste en todos los órdenes. Ahora veo una información en la prensa que dice: los palacios municipales se construirán después de los Panam. Quiere decir que a los síndicos, a los ayuntamientos que sigan alquilando casas por ahí y se metan ahí mientras tanto. Ojalá que de aquí a allá se derogue todo eso y se vuelva atrás ese disparate. Ojalá. ¿Verdad? Ojalá. Pero mientras tanto, el asunto es, decíamos que el fiscal del Distrito Nacional, que ahora es fiscal de un pedazo de la ciudad, había firmado un acuerdo con el señor Carl Huber para darle la fuerza pública a todo lo que ese señor hiciera. Y ese es un proyecto de Carl Huber, o de la empresa que representa, la AES, aunque parece que es una subsidiaria que está manejando el asunto. La cuestión es que alguien le facilitó la fuerza pública a esos contratistas de la AES que están trabajando ahí, haciendo un disparate. Y ahora sale la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahora, no antes. Diciendo que no, que eso está bien, que se tomaron todas las previsiones y todo. Miren, yo quiero decir aquí públicamente que ahora sí yo lamento haber apoyado la creación de esa Secretaría. Porque no es que no proceda, sino que no hay un resultado, porque todas las cosas en la vida tienen su oportunidad. Cuando las cosas se hacen fuera de su oportunidad, se frustran en su propósito. Esa secretaría, que es necesaria para equilibrar en el aparato administrativo del Estado todas las funciones productivas que tienden a usar los recursos y muchas veces a depredar los recursos en función de producir sin tomar en consideración la debida conservación, pues viene a ser el equilibrio de todas las actividades, de las demás actividades de la economía reflejadas en el aparato administrativo del Estado, en secretarías de Estado, como es agricultura, que usa los suelos, o la industria, que contamina las aguas y la atmósfera, y así y la minería, que cambia el paisaje o destruye los ríos, sacando material agregado para la construcción. Y entonces así está, debería estar, medio ambiente vigilante y accionando contra todas esas iniciativas, pero resulta que no. Lo primero que hizo esa secretaría fue que le dio un buen apro a la terminal de Andrés, ¿no fue? Así fue. Y ahora le dio su buena pro al disparate de poner la planta de energía en el Osama y traer el gas desde Andrés, cuando debió poner la planta allá y traer la energía a través de alambre a la ciudad. Pero nosotros tenemos que aguantar eso. Y además, la fuerza pública. Y nosotros demandamos que el responsable de haber dado la fuerza pública a eso saque la cara, porque si no vamos a tener que decir que fue arriba, ¿verdad? Se le va a pegar al presidente de la República la orden de haber puesto la fuerza pública a disposición de ese proyecto.
yo le quiero decir una cosa ahora a la gente de la AES. La ley ATCA que nosotros sacamos del Internet y que data del año 1790, creo que ahora mismo está siendo aplicada en los Estados Unidos por una organización, y mañana voy a traer la información, para perseguir el delito de todas sus empresas en ultramar, haciendo lo que está haciendo la AES aquí precisamente. Y yo me voy a ocupar de enviarle a esa entidad todos los antecedentes del abuso que se está cometiendo en la República Dominicana, con el uso de la fuerza, para imponerle a una población que está resistida el riesgo de lo que representa ese gasoducto. Eso está contemplado en varios casos que ahora mismo se están juzgando en los Estados Unidos, de empresas norteamericanas que en ultramar hicieron uso de la fuerza de gobiernos complacientes para imponerle a su población sus intereses. Bueno, pues tendremos que darle las gracias a la gente que está funcionando en eso, en la AES, por habernos perfilado también el caso que le vamos a enviar a sus tribunales para ver si allá el gas pela, como dice el refrán dominicano. Porque parece que aquí la justicia es injusticia. Y aunque ya el fiscal Aristi no tiene jurisdicción del otro lado, las acciones y el compromiso que firmó, el acuerdo de poner la fuerza pública a disposición del señor Carriuber sigue funcionando. Evidentemente. O si no, que saque la cabeza el que fue que ordenó que la policía estuviera ahí al lado de los contratistas que están abriendo la zanja, para imponérselo al pueblo que está protestando y a un ayuntamiento que paralizó los trabajos. El caso es perfecto, ¿eh? De modo que sigan por ahí, que va muy bien. Gracias a Dios que los mecanismos de la justicia del país de donde vienen estos señores nos va a permitir a nosotros encontrar la justicia que los mecanismos dominicanos no nos dan, ¿verdad? Pero ahí vamos. Tenemos la pauta ahí. Bueno, tenemos aquí el problema de la electricidad. Se mantienen los largos apagones. No, pero lo bueno de esto es que nadie quiere ahora que se le pegue el muerto, ¿no? Como el presidente dijo, ese muerto es de Leonel Fernández. Y Leonel está calle al medio diciendo que no, que eso es una persecución política que hay contra él. Y dice, Leonel atribuye la crisis eléctrica a problemas financieros. Entonces Andy dice, Leonel debería callarse. Ajá. ¿Verdad? Esto está muy simpático. Ese es el señor Dawager. Sí. Le entra a Leonel Fernández. Dice que firmó contratos que lesionaban el interés nacional. Eso lo sabemos. Pero es muy interesante que sea él que lo diga. Ajá. Él no fue parte de la asistencia. Él fue asistente, asesor de Leonel cuando estaba en todo esto. Las deudas de la CDE fue un plan contra el gobierno. Eso también lo dice Andy Dawager. Leonel rechaza muerto eléctrico. Dice que critica acoso de impuestos internos a empresarios y pondera resultados resultados de encuestas que dan al PLD en el primer lugar. Bueno, lo que pasa es que él está jugando a su candidatura, ¿no? Y mire, el estado anímico que tiene el pueblo dominicano ahora mismo, yo le diría a usted que el que sale a recoger una encuesta que sea verdaderamente justa, no va a obtener unos resultados muy diferentes a lo que dice el señor Leonel Fernández que ha obtenido. Presidente. ¿Que tú crees que está afianzado, Leonel? No particularmente Leonel, sino una reacción en contra de las decisiones que ha tomado el actual gobierno. Ese es un problema, sí, el del voto negativo. El del voto negativo. Mire, aquí teníamos antes que el presidente dice, reconoce que clase de media es la que más sufre la crisis de energía, ¿verdad? Y se disculpa con la clase media por cargarle el peso de la solución eléctrica. Y yo quería decir que también
de acuerdo a una información que salió, pero que hoy sale desmentida, le iban a cargar también en la clase media el efecto retroactivo de la tarifa. A agosto. A todo el mundo, ¿no? Pero como el grueso de la factura eléctrica es la clase media, entonces la clase media es la sacrificada, es la que tenemos que poner el dinero de nuestro bolsillo para los problemas no resueltos y además para que esta gente gane más dinero. Bueno, eso está por verse, ¿eh? Ahora, yo creo que el presidente se ha hecho consciente de que ha pisado un callo políticamente doloroso. Esa clase media ha sido aliada del PRD toda la vida. Y ahora el PRD, desde que se instaló el gobierno del presidente Mejía, yo he estado preguntando, desde que comenzaron con los dislates de industria y comercio, y yo decía, pero bueno, ¿y quién fue que diseñó ahora esta plataforma de gobierno que hace que este gobierno sea enemigo de la clase media dominicana? Yo me preguntaba, ¿de dónde salió esa inspiración, esa iniciativa? Porque ahí es que va encaminado todo lo que está haciendo el gobierno a través de la presencia de entonces del señor Ángel Lockwood en Industria y Comercio, iba dirigido contra la clase media dominicana. Entonces yo decía, pero bueno, esta es una nueva táctica del PRD, enemistarse con la clase media. Bueno, hemos seguido, ahora por primera vez el presidente da una connotación de que se ha percatado que eso no debe ser. Y entonces él ha hecho esa expresión. Yo creo que él debe ir más allá de esa expresión. Y tiene que tomar las acciones que él mismo dijo en su discurso en cuanto a investigar lo que pasó. Además, él dijo en una frase que los responsables de lo que se hizo tenían que responder. Bueno, estamos totalmente de acuerdo, presidente. Hágalos responder. Ahora, esta plataforma de gobierno que hace que este gobierno sea enemigo de la clase media dominicana. Yo me preguntaba, ¿de dónde salió esa inspiración, esa iniciativa? Porque ahí es que va encaminado todo lo que está haciendo el gobierno a través de la presencia de entonces del señor Ángel Lockwood en Industria y Comercio, iba dirigido contra la clase media dominicana. Entonces yo decía, pero bueno, esta es una nueva táctica del PRD, enemistarse con la clase media. Bueno, hemos seguido, ahora por primera vez el presidente da una connotación de que se ha percatado que eso no debe ser. Y entonces él ha hecho esa expresión. Yo creo que él debe ir más allá de esa expresión. Y tiene que tomar las acciones que él mismo dijo en su discurso en cuanto a investigar lo que pasó. Además, él dijo en una frase que los responsables de lo que se hizo tenían que responder. Bueno, estamos totalmente de acuerdo, presidente. Hágalos responder. Hágalos responder. Que más vale tarde que nunca, dice un refrán. Y ya su propio gobierno ha pagado en mucha medida las consecuencias de su inacción. ¿Por qué? Bueno, porque al no marcharle a los corruptos del gobierno que se fue, ha sembrado, pero muy nutridamente, los corruptos de este gobierno. Y hay muchos, hay muchos. Hay una declaración interesante, Roger, que también tenemos que recoger de la semana pasada. César Sánchez dice, sí, el gobierno asumiría las distribuidoras. ¿Qué te parece? Bueno, esa fue una declaración que venía como un hálito de esperanza al momento que se estaba atravesando, que se está atravesando. Pero de ahí, tengo la percepción de que esa declaración tiene mucha distancia con lo que podría ser realidad. Para el gobierno asumir las distribuidoras, tendría que tomar una acción política que resultaría de alto costo en términos de lo que todos conocemos, los contratos que están atados, los acuerdos
con los países que garantizan esas inversiones, etc. Ajá, y el alto costo con el pueblo dominicano, ¿dónde tú me lo El dejas? pueblo dominicano, que es por el que tiene que velar Bueno, el jefe, pero entonces el gobierno, la Pero administración. yo creo que el alto costo frente al pueblo dominicano tiene que balancear sobradamente el alto costo de enfrentar los intereses extranjeros que se han metido a saco en este país, Correcto. porque eso fue lo que hizo Leonel Fernández. Exactamente. Claro, Atar el país. terreno lo preparó, toda una serie de acciones de gobierno de antes de la gestión de Leonel Fernández, como el del propio doctor Balaguer, pero él fue el que consumó el hecho. Y ahora anda diciendo que no, que él no es responsable de las cosas mal hechas que se hicieron ahí. Pero vamos a seguir hablando porque esto es un tema para muchos. De modo que seguiremos tocando los análisis de esta situación. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Les hablamos Leopoldo Espallán Nanita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.